clasificación esquelética, cómo dan sus incisivos y su patrón o dirección de crecimiento. Doctora, ¿todo lo analizamos por el examen? Todo. Todo va para el examen. No, pero esta no es Pero que yo me voy a parar aquí a hablar 2 horas para que todo va para el examen. Doctora, el statement va para el examen. Todo va para el examen. Todo va para el examen. No, pero no da chance de hacer ahora el examen. Sería ¿Para el interpretar. examen? Por eso. Tampoco. Para el examen, nos estamos volando pasos, falta tiempo. Para el examen me la faltan 2 semanas, pero tiene que traer su regla, su transportador, su lápiz, su borra, todo. En el examen se trata. Entonces, pregunta, O sea, usted nos va a dar como que un ángulo en específico que tenemos que buscar. no sé. Todo. No, pero oriéntenos, por favor, ayúdenos con eso. No. Eso es parte del aprendizaje. Doctor impreso con el clasificado. ¿El qué? No. Tú te lo tienes que saber. Tú tienes que saber que cuando tú tienes una NB de 5, tú tienes una clase 2. Yo no te voy a dar los valores. Eso es parte de esto, eso es la esencia de. Para eso hacemos la cefalometría, para saber lo que significa. Entonces, unidad 3, vamos al desarrollo del arco para poder tratarlo. Ya evaluamos a nuestro paciente, tenemos nuestro análisis, ahora tenemos que ver qué cosas tenemos que ver o qué tenemos que tomar en cuenta. Yo siento que tuve un poquillo de introducción porque tú te lo vieron en ortopediatría y probablemente en orto 1 o general de odontología. Todos sabemos que los dientes deciduos o la dentición deciduo es la que va a guiar a la dentición permanente para tener una correcta oclusión. Esa es la importancia de mantener esa dentición en boca. Los dientes empiezan a desarrollar, o el desarrollo comienza con el desarrollo de los arcos faríngeos en la 4ª semana de vida intrauterina, dando como lugar a las estructuras de la cara y el cuello, y en esta parte se va a formar el estomodeo, que es lo que conocemos como boca primitiva. El primer arco faríngeo va a dar lugar en su región dorsal a lo que vamos a llamar proceso maxilar, que luego ya vamos a llamar maxilar, y se extiende hacia adelante y hacia abajo con su proceso ventral, que se denomina proceso mandibular, que contiene el cartílago de Merkel, que luego es lo que vamos a llamar como mandíbula. La osteogénesis es el proceso embrionario mediante el cual las células ectodérmicas del estomodeo o boca primitiva se van a imaginar y van a formar a los dientes. Esto se compone de 4 fases, que son la lámina dental, el estadio de brote, que es en el que se forman los gérmenes de los dientes primarios, en el estadio de casquete, que es en el que se diferencia la papila dental y el esmalte, y el estadio de campana, que es donde se forman los dientes permanentes. Los cambios de la lámina dental empiezan alrededor de las 6 semanas de vida intrauterina y siguen durante el nacimiento. Estos se pueden clasificar en 3 fases, que son la fase 1, que corresponde a la iniciación de toda la dentición primaria durante el 2º mes de vida. Luego tenemos la fase 2, que es la iniciación de los dientes permanentes, que serán los sucesores de los deciduos, es decir, canino y premolares, incisivos. Y el 3, la lámina dental se elonga hacia distal y forma los gérmenes de los primeros molares permanentes, que como todos sabemos no sustituyen a nadie. Bien. Entonces, la dentición primaria, también conocida como deciduo primaria o temporal, esta se compone por 20 piezas dentales. Su importancia radica en la masticación, deglución, el aprendizaje de fonema y en la estética de ese niño, y nos van a servir de guía para la erupción de los permanentes. Por lo que mantenerlos en boca va a influir en el crecimiento de mi paciente, al igual que la función y la oclusión que yo voy a encontrar en este paciente. Por ejemplo, si tomamos en caso este pacientito, además de la condición dental que tiene un bajo peso, porque un niño que tenga esta condición dental no se está alimentando bien, aunque muchas de estas lesiones de caries ya no están activas, en algún momento tuvieron todas activas, por lo que por respirar a ese niño probablemente le dolía mucho los dientes. Entonces eso hace que no coman, que no aprenda a decir los fonemas como debe, que no desarrolle su deglución adulta y se mantenga o se produzca un hábito de deglución atípica.
influyen en el correcto desarrollo psicológico y el autoestima. También tienen una importancia estética, principalmente ahora, o bueno, de toda la vida ha existido el bullying, pero ahora con las redes sociales y todo eso ya ha llegado a componentes mayores y son fundamentales, no me canso de decirlo, para el recambio y para la buena posición de los permanentes en boca. La erupción se define como el movimiento de un diente de su posición de desarrollo en el proceso alveolar hasta que alcanza una situación funcional dentro de la cavidad oral, es decir, hasta que llega al plano oclusal. Según Moyers, podemos dividir las fases de erupción en la eruptiva, que es la formación de la corona y la migración de este germen en el proceso alveolar. La erupción prefuncional, la eruptiva prefuncional, que es desde la formación de la raíz hasta que ese diente se pone en contacto con su antagonista. Y la eruptiva funcional, que es toda la vida, es todo el tiempo que dura ese diente en boca realizando su función. Entonces, ¿por qué erupcionan los dientes o por qué se produce este movimiento? En la literatura hay varias teorías. Ustedes no son mayas, está todo el mundo aquí. Hay varias teorías de por qué ocurre este movimiento. Tenemos la elongación de las raíces. Los autores entienden que este movimiento hacia la superficie ocurre porque al diente crecer de arriba hacia abajo, esto va a impulsarlo hacia la superficie. Tenemos el ligamento periodontal, que una de las teorías más aceptadas, que el ligamento funciona como un elástico que va a propulsionar ese diente hacia la superficie, y la remodelación del hueso alveolar. Al final, ninguna de estas teorías puede existir sin la otra. Para que un diente erupcione, se tienen que dar estas tres condiciones. Se tienen que elongar las raíces. Para que un diente permanente erupcione, tiene que estar formada por lo menos la mitad de su raíz. El ligamento periodontal se tiene que remodelar y llevar a ese impulso. Incluso en ortodoncia, el movimiento funciona inflamando el ligamento periodontal, porque es el que permite que el diente se mueva, y las fibras periodontales son las que definen hacia dónde va a ser ese movimiento. Y la remodelación del hueso alveolar, si un diente está creciendo, aunque el ligamento esté haciendo la fuerza y su raíz está elongando, si el hueso alveolar no se va remodelando de reposición y aposición, sirve como un techo, entonces ese diente nunca va a erupcionar. Por lo que para que un diente erupcione necesitamos que las tres teorías se pongan se activen. Cronología y secuencia de la erupción de la dentición primaria. Cronología y secuencia no son sinónimos. Cronología estamos hablando de tiempo y secuencia estamos hablando de orden. Esta es la cronología de la dentición primaria. Tomen una foto, por favor, según profe. Está súper incómoda. Y ahora está fría ahora, pero está incómoda por lo de la clase. Y yo siento que ya yo le he mandado tanto correo todos los días que ella no. Estamos acostumbrados. Ah, sí. Entonces, la secuencia, tomen una foto, por favor. Vamos a tener centrales inferiores, centrales superiores, laterales superiores, laterales inferiores, primer molar superior, primer molar inferior, caninos superiores, caninos inferiores, segundo molar inferior y segundo molar superior. Ay. Ok, otra vez, en orden. Centrales inferiores, centrales superiores, laterales superiores, laterales inferiores, primero molares superiores, primero molar inferiores, caninos superiores, caninos inferiores, segundo molares inferiores, primero molares superiores. Y en cuanto al orden, decimos en ortodoncia, utilizamos esta nomenclatura A, B, C, D, E, o sea, utilizamos las letras para definir los primarios, y este sería el orden de erupción: central, lateral, primer molar, canino y segundo molar. Entonces, esa A es lo mismo que decir, por ejemplo, si estamos hablando del primer cuadrante, que decir el diente primario
5.1 o 51, es el central. La A es el central, es el 51, 61, 71, 81. La B es lateral, así sucesivamente. Esta nomenclatura se utiliza cuando estamos usando el plano. Y no estamos, por ejemplo, en diente permanente, cuando estamos utilizando el plano, le ponemos 1, 2, 3, 4. Cuando estamos utilizando el plano, ponemos A, B, C, A, B, D, C, E. La secuencia. Pregunta de examen. 100% seguro. ¿Cuál es la secuencia? La descripción primaria de la erupción. A, B, D, C, E. Características. Alguna de las características de esta descripción es que las arcadas son semicirculares. Su eje longitudinal es perpendicular al plano cruzal, por lo cual ellos siempre se ven como planos, no tienen cúspides casi. El plano cruzal debería ser recto, pero en la gran mayoría de los niños sí es recto, por eso ellos están más propensos al bruxismo, porque es más fácil. Y deberían de existir espacios primates o diastemas en anterior, que lo vamos a ver más adelante. Los dientes superiores deberían de estar por fuera de los inferiores y las caras distales de los segundos molares funcionan como guía para la oclusión permanente, que eso es lo que conocemos como planos terminales. Ustedes lo conocen ya, ¿verdad? ¿De ortopedia? No, sí. Pero refresco mejor. Los planos terminales es como clasificamos la oclusión de los niños cuando todavía tenemos dentición primaria. Solamente existen los planos terminales cuando todavía no han erupcionado los primeros molares permanentes. Desde que erupciona un molar permanente ya no tenemos planos terminales, aunque no haya erupcionado su antagonista, no se puede, ya no tenemos. Solamente dentición primaria. Entonces, esta es la guía de las superficies distales de los segundos molares primarios y cómo ellos están ocluyen entre sí. Eso también va a aparecer. Sí, esto es importante. Sí, esto es No, importante. ese también es persona. No, nada más, doctora. Por ejemplo, tenemos que hacer el examen, si tenemos que dibujar todos los planos, la tabla. Como una hora. ¿Qué? Se me tira la doctora. Aquí mirando para arriba 2 horas, no, una hora. Uno se pone nervioso, Y el día del examen doctora. Empezamos en punto, no pongan cirugía ese día, lo que le toca cirugía, vengan a las 7. Uno se pone nerviosa, doctora. No piensen en el examen todavía, faltan 2 temas, falta este y otro y después el examen. Ahí llegaremos eventualmente. Entonces tenemos que vamos a tener un escalón distal, plano recto o escalón mesial. El más común, el que comúnmente se ve en los pacientes, es el plano recto. Aquí se le dice escalón porque el movimiento que hacemos al seguir, al seguir la superficie distal superior, me fui hacia mesial, bajé. Aquí tenemos un plano recto. En boca, así se ve un plano recto. Así se ve un plano recto. Y así se ve un escalón mesial. Nos guiamos por el superior. Siempre empezamos en superior. Igual que como ángulo, que lo empezamos a definir por superior. Es lo mismo. Entonces, un escalón distal siempre se va a convertir en una clase 2. Al menos que pase algo, ¿verdad? Un accidente, un traumatismo o lo que sea. Si un escalón distal siempre va a ser una clase 2 en la descripción permanente. Un plano terminal recto o encajado vamos a tener 2 opciones. En el 80% de los casos se va a convertir en una clase 1 porque al erupcionar, si tenemos un plano recto, cuando la mandíbula crece después del maxilar, o sea que ella se desplaza hacia adelante. Entonces, contando ese movimiento de que tenemos un plano recto, usualmente los planos rectos se convierten en una clase 1 porque el molar inferior se va más hacia adelante. Además, el inferior, los incisivos son más pequeños, ocupan menos espacio y todo se va hacia adelante. Pero
se puede dar la opción de que se quede a sí mismo y tenemos una clase 2 borde a borde. Entonces, en un plano terminal recto podemos tener una clase 1 o una clase 2 borde a borde. Y un escalón mesial, la gran mayoría de veces es una clase 1, pero si ese escalón es muy grande o se le dice escalón mesial exagerado, es muy probable que se convierta en una clase 3. Doctora, ¿puede volver a la foto de atrás? Usted dijo que era un escalón mesial. ¿Eso sería un mesial o distal? ¿Hacia dónde se está yendo la raya? No, me estaba... Vaya O sea, El diente está para distal, pero el escalón está para mesial. ok, déjame salir de ahí. Distal del superior. Es la dirección que cuando bajo no puedo seguir porque ahí no está el diente. Mi línea se va hacia mesial y baja. Es un escalón mesial. Para que sea un escalón distal, mi línea tuviera que irse hacia atrás. O sea, este diente tendría que estar para acá atrás. Ya entendí, gracias. El movimiento, o sea, cuando tú lo estás viendo, que tú tienes que hacer hacia dónde se va esa raya, hacia mesial o hacia distal, para entonces seguir el contorno del inferior. Ok. Y los planos terminales se pueden modificar por esto que dice aquí: diferencia mínima de crecimiento, crecimiento anterior de la mandíbula, que no lo explicaba, por eso un plano terminal recto puede ser clase 2 o clase 1, y por un desplazamiento de los dientes. ¿Qué otra cosa pueden modificar el plano terminal? Pérdida prematura. O sea, un paciente que tenía un plano recto, que se ve que iba a ser clase 1, que perdió prematuramente de un lado sus primeros molares y sus primeros y segundos molares primarios. Ese molar permanente, al no tener ninguna guía, va a erupcionar más hacia mesial de lo que debería. Entonces ya con su antagonista, que si arriba sí tengo mis molares, ya yo tengo ahí una clase 3. Bien. ¿Confuso? No. En resumidas cuentas, escalón distal clase 2. Plano terminal recto, en el 80% de la vez se va a hacer una clase 1 y el resto se va a quedar clase 2 borde a borde, dependiendo del crecimiento, si hubo pérdida, prematura, etc. Y un escalón mesial, en el 85% de la vez se va a hacer una clase 1 y si está exagerado, tiene que decir la palabra exagerado, decimos que es una clase 3. Bien. Bien. Ok. Entonces, sí, pregunta. Del plano recto, el 20% podría ser una clase 2. Entonces, erupción de la dentición permanente. Esta se puede dividir en dos etapas. La etapa 1, en la que se produce la reabsorción del hueso y de las raíces de los dientes primarios por encima de la corona del sucesor. Y la etapa 2, el mecanismo de propulsión que vimos anteriormente, que es la remodelación del hueso alveolar, el ligamento periodontal y la elongación de las raíces, va a desplazar el diente hacia el camino libre. Un diente empieza a erupcionar o empieza ese camino libre hacia la superficie oclusal cuando tiene está desarrollado la mitad de su raíz, un medio de su raíz. Voy a decir un medio. Entonces, cronología y secuencia de erupción de la dentición permanente. A diferencia de la dentición decidua, en la dentición permanente los dientes se erupcionan por grupos. Esta inicia con la erupción del primer molar permanente a los 6 años de edad. Y esas fases nos ayudan, las fases de la erupción nos ayudan en esta etapa a calcular la edad dental del paciente. A muchos de ustedes su tarea, cuando me definían la edad dental, yo se lo puse que estaba mal, porque no estaban utilizando todos los elementos que hay que hacer para poder determinar la edad dental de un paciente. Para determinar la edad dental de un paciente, lo vamos a realizar basándonos en niños o en pacientes de crecimiento, los dientes que han erupcionado, o sea, los dientes que tengo presentes en boca, el grado de reabsorción de las raíces de los primarios y el grado de desarrollo de los permanentes. Eso a partir de ahora nos va a dar la posibilidad de dividir la dentición en dentición primaria,
dentición mixta temprana, dentición mixta tardía y dentición permanente. 4 diferentes tipos de dentición. Entonces, acuérdense que en ortodoncia todo tiene nombre y apellido. Una dentición mixta ahora la dividimos en temprana y tardía. Una dentición mixta temprana es en la que están erupcionados solamente los incisivos y los primeros molares permanentes. Todavía nos faltan los caninos premolares. Y definimos una dentición mixta tardía cuando empieza la erupción o el recambio de caninos y premolares. Esa es la cronología de la dentición permanente superior. Pregunta de examen, chicos. Doctora, pero no es una cosa muy bien. Vamos a suponer que yo le presento a usted una valorabilidad. Usted no está viendo el paciente. Yo le estoy presentando- Vamos a llegar a eso. Y después, si tú tienes tu pregunta, tú me la dices. Estos son los inferiores. No voy a ir uno por uno porque Sí. vamos, entonces en resumen, yo dije que ellos erupcionan en grupo. Entonces, en resumen, los incisivos erupcionan de 6 a 8 años, los caninos de 10 a 12 años, los premolares de 10 a 11, el primer molar a los 6, el segundo molar a los 12 y los terceros molares de 18 a 20 años. Todos sabemos que eso puede variar las edades dependiendo, o bueno, no saben, no sé si saben, pero eso puede variar dependiendo la maduración y el desarrollo de un niño. Por eso hacemos la edad dental. Entonces, esta es la secuencia. En superior tenemos que va a ser primer molar, central lateral, primer premolar, segundo premolar, canino, segundo molar y tercer molar. Y en inferior, primer molar y después ya todo en orden. Entonces, la edad dental. ¿Quién se atreve a decirme más o menos qué edad tiene ese paciente? Dijimos que para determinar la edad dental tenemos que ver los dientes que han erupcionado en boca, 8. el grado de reabsorción de los primarios y el grado de formación de los permanentes. 8. Entre 6 y 7. Entonces, vamos, lo primero que uno hace cuando uno tiene una panorámica es que uno cuenta los dientes, principalmente de un niño. Entonces, vamos a determinar primero en qué dentición está. ¿Está qué? Aquí tenemos incisivo, ajá, incisivos y molares. Estamos en una dentición mixta temprana. Entonces, en mi dentición mixta temprana, aquí se ve el inicio de la rizólisis. Hubo un detalle que se me pasó decirle que es muy importante para determinarlo, es que en los dientes permanentes los ápices se cierran aproximadamente a los 3 años luego de que la corona erupcionó. ¿A los 3? O sea, si un primer molar erupciona a los 6, aproximadamente a los 9 años ya tiene que tener su ápice cerrado. Entonces, eso es otra cosa que valoramos aquí. Por ejemplo, Solo tiene 9 años. Punto positivo para mí. Si yo pegué la edad, digo esto. tú dijiste 8, ¿verdad? 8, 9. Ok. Sí. Entonces, tenemos el ápice de los centrales de los primeros molares cerrados que erupcionan a los 6. Estos también que erupcionan a 6 y medio también están cerrados. Pero en superior no. ¿En qué? En superior los primeros molares no tienen el ápice cerrado. Bueno, no sé si es que yo no veo. Sí, los es por molares. la panorámica. Pero a eso me pregunto. Yo entiendo, yo lo puedo ver y por su definición es una dentición mixta temprana. Ok, pero ahora vamos a suponer que ese niño, en vez de tener los 8 o 9 años que debe tener, tiene 10 o 11 y se ve así y tú lo miras, tú no has visto al niño y tú dices, bueno, es temprano, pero no, en realidad es tardía. ¿Cómo yo puedo hacer la diferencia? Son dos cosas diferentes. Uno determina la edad dental porque biológicamente tú no necesariamente puedes tener esa edad. Tú puedes estar adelantado o atrasado. Y esa es la importancia de hacerlo porque eso va a impactar el tratamiento que tú vas a hacer. Entonces, resumidas cuentas, la edad dental de esta niña, porque es una niña, son 9.5 años. Pero su edad biológica, o sea, la niña tiene
8 años y 5 meses. O sea, ella tiene un año adelantado. Eso quiere decir que cuando yo voy a hacer mi plan de tratamiento, esa niña está adelantada. Yo tengo menos tiempo porque su pico de crecimiento está más cerca. Eso pasa mucho en las niñas, pero entonces por eso que hacemos la edad de ensayo. Porque o sea, cronológicamente tú no debes, puede ser que tú no tengas tu misma edad biológica. No, lo dije mal. Bueno, usualmente la edad biológica y la edad dental no coinciden. Ajá. 8 años y 5 meses. No, o sea, para que usted dijo que la edad dental de la niña es 9.5. Ah, porque yo utilicé el cuadro de la cronología de la erupción y si tú te fijas tiene los meses. Entonces, no me voy a poner aquí todos los detalles del cuadro, pero sí. Yo quiero una pregunta. Si por ejemplo yo estoy trabajando, en mi caso, pues yo creo que yo puedo decir más o menos el timo. Yo realmente tengo que decir el punto tanto. Sí. Es necesario. 6 meses en ortodoncia son las diferencias. O sea, hacen completamente la diferencia. Okay. Y principalmente en ciertos picos de crecimiento. Okay. Yo tuve una paciente que tiene 9 años acabado de cumplir. Y tiene todos los dientes formales. Tiene todo. Sí, yo tengo muchos pacientes. No, es una niña. Ajá. Y ya le llevo su menarca y tiene todo lo permanente y los terceros molares están formados ahí esperando. Sí, eso ocurre mucho. Ahí están todos. Otra observación es que empezamos a notar los terceros molares en una panorámica a partir de los 9 años. También. 8 o 9 años más o menos. Yo tenía un paciente de 8 que tenía Está acercado. Vamos a ver esta. todo formado. Esa gente es mayor. ¿En qué decisión estamos? Primero, Esa gente tiene 12 años, entonces. ¿qué decisión estamos? ¿Por qué tú dirías mixo tardía? Porque tiene un C todavía, ¿verdad? Tiene un C. Acuérdense que lo primero que hacemos es contar los dientes. Tiene un C, tiene un canino primario todavía. Pero en este caso, sí, o sea, teóricamente sería una mixta tardía, pero también podemos decirle que es una permanente porque es lo único que le falta y eso está en encía volando. Y porque está mal posicionado, doctora. Yo creo que está aguantado del lateral. Claro, está mal. Ok, entonces, ahora vamos. Tenemos dentición permanente o mixta tardía. 11, 12 años. No, 12. ¿Por qué? Porque no es así. O sea, Doctora, ¿qué tú primero estás porque viendo? no la formación de los terceros molares. La clave de esta formación de esta bonita está bien. ¿Y los ápices? ¿De quién? De los molares. No, pero eso fue hace mucho Está tiempo. formado ya. No, del segundo premolar que está ¿Del abierto. segundo? Del segundo premolar todavía está abierto. No, es mala radiografía. Está abierto. Está abierto. Está abierto. Y la erupción del segundo premolar viene siendo el de los 11, 12 años. Dijimos que la erupción de los premolares era de día 11 y de los caninos de 11 a 12. Ese paciente debe estar como 13 años. No, 12. No puede. 13 ya era ese niño. 12.5. A ver si la pego. Si la pego, ¿Sí? También yo veo que los segundos molares inferiores siguen en ¿Y a qué edad erupcionan los segundos molares? a los dos. A los 12 y no dan erupcionado. Entonces, tiene menos de 12. 10, 11 puntos tanto. 10.5 y 7, 11. Ok. Pero estamos entendiendo la idea más o Claro, menos, ¿verdad? claro. Es viendo la edad a la que edad que salen y más o menos. Este paciente tiene 11.6. Pero, yo dije 2 puntos. Yo dije 11, 2. Ok. Yo dije Pero 11.5. se está entendiendo el concepto, ¿verdad? Loca. Mentalmente, el paciente tiene 11.6, pero biológicamente, o sea, de edad, cumplidos, el paciente tiene 13. Entonces él tiene un retraso. Porque aunque probablemente estos caninos no hayan erupcionado, no están retenidos, no han erupcionado porque no tienen espacio para erupcionar, o van a erupcionar ectópicamente, sus segundos molares deberían de estar en boca ya. Y
tanto inferior como superior no han erupcionado. Y ya eso no tiene que ver con el espacio. ¿Sí? Doctora, ¿cómo yo saco el punto 6 mirando la mala para O sea, lo que pasa es que o eso usted ya lo sabe? ya yo lo sé calculando porque ya yo lo, o sea, ya yo hice ese trabajo, ya yo lo calculé con la tabla. Yo lo que no voy a poder decirte es que te erupciona a los 6.8 meses, este a tanto, o sea. O sea, eso no tenemos que aprender. No, ya yo hice mi calculito, o sea, es como un estimado. Y aquí yo vi sacar y dije, ¿y cómo vamos a aprender todo eso? No, en las edades, o sea, todos sabemos que el primer molar erupciona a los 6 años, los incisivos erupcionan a los 6 años y medio, es como un estimado de tiempo, de tú sabes a qué edad erupcionan, porque eso es súper importante. Desde que tuve un paciente y tú no le ves, por ejemplo, a los 8 años que le ha erupcionado el incisivo, ahí está pasando algo. Es eso. No que se sepan específicamente. Y aquí, Tremendo reguero. fíjense primero, antes de empezar a bachillerato. Yo ni siquiera puedo contar. Este paciente tiene una condición médica. ¿Qué dijimos? ¿Qué decisión está el paciente? Mixta. Esto tiene pura cosa desde niño. No, Derecho, de derecho. Vamos a ver, ¿qué diente tiene? Tiene Esa por una beca también. erupcionados en boca. Eso está como comprendido. No. Eso se Acuérdense que contamos los dientes primero. Entonces, este paciente tiene erupcionados sus primeros molares, ápices no cerrados, no han erupcionado sus incisivos inferiores ni sus incisivos superiores. No ha erupcionado. ¿Quién no ha erupcionado? Lo que está erupcionado es del plano cruzal. Yo dije yo que era. Es del plano cruzal, ¿verdad? No ha erupcionado, miren aquí arriba. Y se le ve algo anormal a la radiografía. Por eso tengo que contar de que si tiene todos sus gérmenes. Y tiene todos sus gérmenes. Tiene todas las coronas, porque no se ha formado nada de raíz de ninguno de cánones premolares. Entonces, ¿a qué edad erupcionan? Tienen los ápices abiertos. ¿Y a qué edad erupcionan? Doctora, entonces, inferior, el lateral. ¿Eso qué? 7. 6, 7. Se movió. Entonces, esa paciente, que es una niña, tiene 6.5 años y de edad dental tiene 6 años. Vamos a liberar esa palabra. ¿Eh? Es verdad. ¿A dónde? No, está todo por debajo. No ha erupcionado nada. O sea, todo se ve así porque la niña tiene una falta de espacio severa. No tiene, o sea, su incisivo no todo. Hay tanta pelea aquí en el hueso que no hay espacio para que eso erupcione. Probablemente. O sea, porque yo creo que O también los izquierdos. Sí, los del lado derecho. O sea, el lateral se ve más. No, aquí, este está distorsionado. Y eso que se ve ahí dentro de la lengua, Doctora, ¿y puede ser que tenga paladares igual? no, tiene falta de espacio. Acuérdense que tuve una imagen 2D de algo que es 3D. Entonces todo es. Más confuso. Ajá. No muy confuso, pero. Entonces estamos bien con la edad dental. ¿Cómo se determina la edad dental? Los dientes que están en boca, la reabsorción de lo primario y la formación de las raíces de lo permanente. Ápice cerrado, edad en la que erupciona ese diente, etc. Entonces, para casos de la erupción, vamos a tener la impactación, que es definida como el cese de la erupción por un obstáculo mecánico, que puede ser un diente superluminario o un quiste. En este caso, por ejemplo, esa niña tiene 9 años y le falta un incisivo. Entonces, cuando la vemos clínicamente, lo primero que hacemos es la necesidad de tomar una radiografía. Y al tomar la radiografía, que es un corte de la tomografía, vemos ese cuerpo anormal, que es
un odontólogo, que nos permite que su central erupcione y miren cómo está la raíz hacia atrás. Pero en ese caso, doctora, que eso tiene esa raíz para allá atrás, ¿se puede jalar, se puede bajar o hay que sacarla? Acuérdate que una cosa, el diente está así, pegado de la nariz. Entonces se ve así doblado porque algo 3D está plasmado en 2D. Entonces sí se puede, se quita el ojo y Cuando se se va. hace la tomografía se ve diferente. Sí. Eso solamente sería, esos compuestos, eso no puede ser tinta Y ya. Ajá. Sí, el diente baja un poquito, pero usualmente hay que irlo a buscar. Porque eso está pegado de la nariz. O sea, no sé si lo ven. Un micro implante con jalo. No, con un botón. como un botón, ¿verdad? Tenemos la anquilosis, que es la alteración de la erupción cuando se funciona el cemento y la dentina al hueso alveolar. Esto es más frecuente en la dentición primaria que en la permanente. En dentición primaria usualmente están asociados a genesias de premolares. En la dentición permanente, usualmente un diente se anquilosa por un trauma, un golpe, o cuando es un diente retenido que ha durado mucho tiempo dentro del hueso alveolar. Por ejemplo, un canino retenido en el paladar en un paciente de 40 años, es muy probable que ese diente esté anquilosado. Y tenemos la retención primaria, que constituye el cese de la erupción sin causa aparente. O sea, el diente decidió que él ya se quiere quedar ahí y no quiere seguir saliendo. Usualmente también es más común verlo en premolares. A esos premolares se le queda la raíz corta porque el diente no sigue creciendo. O sea, si el diente no migra hacia arriba, no sigue creciendo hacia abajo. Y algunos doctores optamos o por extraerlo o luxarlo y llevarlo a oclusal si la raíz lo permite y ferulizarlo ahí para que sea anquiloso. Entonces, discrepancia de este tamaño. Como mencionaba, lo ideal es que los niños tengan espacios primates. Los espacios primates fueron descritos por Bauer en 1950 y son los espacios que se encuentran en mesial de caninos en superior y distal de caninos en inferior, y es para compensar el tamaño mesodistal que van a tener los permanentes al erupcionar. También tenemos el leeway space o espacio de deriva, que es la discrepancia del tamaño mesodistal de los molares deciduos versus los premolares permanentes, que son usualmente de menor tamaño. Y la norma es que en el maxilar superior por N arcada sean de 1.5, es decir, 1.5 del lado derecho, 1.5 del lado izquierdo, son 3 milímetros en total en el maxilar, y en la mandíbula 2.5 por M arcada. Esa es la norma o lo ideal que debería de pasar, porque como vemos los molares deciduos, y nos ponemos felices cuando los niños tienen molares deciduos muy grandes, porque los premolares siempre van a ser más pequeños. El niño que tiene los dientes muy pequeños, la probabilidad de que tengan leeway space son mínimas, entonces quiere decir que ya de por sí ese niño viene con problemas, viene con falta de espacio, porque los primarios siempre los permanentes siempre van a ser mucho mayores. No le puedo colocar algo como si fuera una tenedor por ampliado el espacio, pero que le quede ese espacio. Cuando los dientes son pequeños, no hay espacio, quiere decir que la longitud del arco es de ese tamaño. Los mantenedores de espacio se colocan cuando hay pérdidas. ¿Y qué tal si tienen espacio y el tema entre ellos? ¿Qué pasa si tiene dientes entre ellos? Ideal. Lo mejor que te puede pasar. Entonces, eso se llama leeway space. El leeway space o espacio de deriva. Eso es lo mismo acá. No. El leeway space o espacio de deriva es la discrepancia que hay del tamaño mesodistal de primero molares primarios versus los sucesores, que son los premolares permanentes. Bien, espacio primate, leeway space. El paciente, y si tiene un plano recto, va bien por el camino de la clase 1. Entonces, a los análisis de espacio. Para determinar si mi paciente goza de ese leeway space, y yo puedo decir si él tiene un leeway space de tanto, yo debo de hacer un análisis de espacio. Entonces,
Los análisis de espacio son los procedimientos en los cuales se obtiene la discrepancia que hay entre el espacio disponible que yo tengo en mi arcada y el espacio requerido, que es lo que miden los dientes que van a erupcionar en boca. Usualmente estos análisis se hacen para saber si los caninos y premolares van a tener el espacio suficiente en la arcada o cómo van a erupcionar. Se pueden dar tres situaciones: que el espacio requerido sea mayor que el disponible. En ese caso vamos a tener apiñamientos o erupciones ectópicas, o lo que coloquialmente los pacientes conocen como andanas. Que sea mayor, que el espacio disponible sea mayor que el requerido, y en ese caso vamos a tener diastemas. Y lo que casi nunca ocurre, que sean igualitarios, que el espacio requerido y el disponible sean iguales. El espacio disponible o zona de apoyo es la distancia que hay, o lo que se calcula que hay, de distal del lateral permanente a mesial del primer molar permanente. Esta es la norma, que en hombres debería de ser en la arcada superior 21.9 y 21.1 en la arcada inferior, y en mujeres 21.5 y 20.7. En hombres es mayor porque se entiende que los hombres tienen los dientes mesiodistalmente de mayor tamaño que las mujeres, cosa que también ya en la actualidad no se ve. Entonces, tipos de análisis de espacios. Vamos a tener los que son en mediciones de radiografía, en aplicación de tablas que ya doctores me hicieron el favor de calcularlas, o una combinación de estas. Para realizar un análisis de espacio necesitamos que el paciente esté en dentición mixta temprana, porque lo que queremos calcular es que si hay espacio para los caninos y los premolares. Entonces tiene que haber erupcionado los primeros molares permanentes y los incisivos permanentes, en inferior por lo menos. Vamos a necesitar modelos de estudio o periapicales, dependiendo del análisis que vamos a realizar, calibrador, compás o regla, y si vamos a utilizar el análisis de espacio necesitamos la tabla. Aquí vamos a ver dos análisis: el de radiografía, que es individual por diente, que es el análisis de Jaeger y Profit, que vuelvo y repito, se hace individual por diente. O sea, yo quiero saber si hay espacio para mi premolar, yo hago el análisis. Yo quiero saber si hay espacio para mi canino, hago el análisis. O sea, tengo que hacerlo individualmente para cada diente. Entonces, en este vamos a medir el ancho del, necesitamos una radiografía periapical en la que se vea el diente permanente y el diente deciduo y su sucesor en la misma radiografía periapical, y medir el diente deciduo en boca, en vivo. Entonces, vamos a hacer una regla de 3, porque como estamos comparando una radiografía de algo 3D, necesitamos hacer una regla de 3 para llevarlo a la misma dimensión. Entonces vamos a hacer esta problemita matemático, esta regla de 3, que es el ancho del sucesor permanente en la radiografía por el diente, o lo que mide el diente en boca, el deciduo, entre el ancho del deciduo en la radiografía. Lo voy a hacer con ejemplo. Yo voy a medir en mi radiografía periapical lo que mide mi diente deciduo y lo que mide mi diente permanente, que quiero saber, o la corona, distalmente desde el punto más ancho de cada lado, y en boca también. Y voy a hacer mi regla de 3, que sería el ancho mesiodistal de mi sucesor permanente, que es este premolar, que viene siendo 6.8, por el ancho del espacio disponible que tengo, que es el ancho de mi deciduo en boca, dividido entre el ancho de mi deciduo en la radiografía. Hago mi regla de 3, periodo 7.48. Entonces, ese valor es el espacio que yo necesito, el espacio que yo requiero. Porque el espacio disponible que yo tengo es 11, que es lo que mide el diente de boca. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Entonces, mi espacio disponible es 11 y el espacio que yo requiero, o que requiere ese premolar para estar en boca derechito, es 7.48. Entonces, si yo resto mi espacio disponible de mis requeridos, tengo un
3.5 milímetros extra de espacio que me sobra. O sea que estoy súper bien. Porque ese espacio lo puedo usar o el otro premolar o el canino. ¿Sí? No, yo iba a preguntar si podía presentar diastema. No, el posterior es muy difícil ver un diastema. Acuérdense que los dientes siempre buscan con quién mover, con quién morder y quién tener al lado. Y los dientes posteriores son los que se encargan de la oclusión, de la masticación. Al menos que falte un diente completamente, es muy raro ver diastemas, porque los dientes se inclinan. Entonces, ese es el resultado de mi ecuación. Bien, entonces a mi premolar le sobran 3.5. O sea que en este paciente yo tengo solamente en un diente 3.5 de leeway space. O sea que este paciente va en coche, viento en popa para su ortodoncia. Ok, entonces ahora vamos con el de Moyers, que se utiliza una tabla que él ya hizo hace muchos años y es la que se usa. Y para este yo voy a necesitar, déjenme hacerlo, esta es la tabla del doctor Moyers. Son muchos números, ¿verdad? Entonces eso no hay que aprender. ¿Verdad? Solamente se utiliza el 75%. ¿Te vas a entender ahora? El 75%. Eso eran las diferencias que él hacía como entre edades, etnia y lo que sea. Pero en la actualidad ya este análisis de espacio se ha modernizado y solamente utilizamos la línea del 75%. No se borra todo lo demás porque como una investigación publicada, las tablas siempre se colocan completas, entonces solamente usamos el 75%. Para este análisis de espacio necesitamos medir el ancho mesodistal individualmente de cada incisivo inferior. Entonces mido lo que miden mesodistalmente mis cuatro incisivos inferiores. Ahí están. El segundo paso es sumarlo. Y esa suma de esos cuatro incisivos me va a dar un número, que en este caso es 25.1. Entonces, 25.1 es la sumatoria del ancho mesodistal y mi incisivo inferior. Ese número yo lo voy a buscar en mi tabla, o el número que más se parezca a lo que me dio la suma de mis dientes. Entonces yo vuelvo a mi tabla y en mi valor 75, en mi 75%, yo aquí arriba, que miren, lo dice, la suma de mis cuatro incisivos, yo voy a buscar el valor que más se parece. Me dio 25.1, o sea que el que más se parece es 25.0. Y en el 75% en inferior dice que es 23.7. Ese es mi espacio requerido. Y esos son los maxilares, perdón. En los mandibulares, en mi línea 75, busco el 25 y me dio 23.4. Que también va bien. Vamos a ver. Entonces, mi espacio requerido No va bien. Mi espacio requerido es en inferior de 23.4 y en superior de 23.7. Ok. Entonces yo ahora necesito buscar el espacio disponible. Y mi espacio disponible es la definición, es la distancia que hay desde distal del mi lateral hacia mesial de mi primer molar. Y lo mido con mi regla y me dio 20.75. Esto solo se hace en modelo. Tú lo puedes hacer con el paciente, pero es un poco tedioso. O sea, tú puedes tomar toda la medida del paciente y después hacer tu cálculo. Pero es más fácil hacerlo con modelo. Una foto, si no en el modelo. No, tiene que ser modelo, tiene que ser en algo 3D. Doctora, hay una pregunta. Si por ejemplo le falta, tiene que tener todas sus piezas. Sí, no se Obligado puede porque hacer. aplique la regla. Y no se puede hacer. O sea, tiene que tener los 4 incisivos y tiene que tener su primer molar, si no, no se puede hacer. Entonces, ahora voy a hacer mi resta, que es el espacio disponible del requerido. Mi espacio disponible es el espacio disponible, esa parte sí tengo que decir, se calcula individual por el mercado. O sea, por ejemplo, de este lado me dio 20.75 y de este lado me dio 20.5. Y en superior me dio 21 de un lado y en inferior me dio de El cálculo lo tengo que hacer individualmente. No, pero entonces lo de tú buscaste en la tabla es para todo. Entonces el cálculo se hace individualmente con el espacio requerido, del espacio disponible.
Entonces, por eso aquí hay dos espacios disponibles diferentes. Porque en superior, mi espacio disponible es de 20.5, que se lo voy a restar a lo que me dice ya la tabla. Y entonces me faltan 3.2 milímetros y en inferior me faltan 2.6 milímetros. Pero no importa cuál es que cada se haga, ¿o sí? O sea, Se hacen todas, ¿no? Se hacen todas. Aquí aquí puse dos ejemplos, pero se supone que tienen que ser 4. ok. Entonces, si extrapolamos eso, ese paciente tiene una falta de espacio porque si de un lado tiene 3, probablemente del otro lado más o menos también tenga 3 y así sucesivamente. Bien. Mucho información. Review profit individual. Necesito una radiografía y una regla de 3. Y lo que me dé la regla de 3 se lo tengo que restar al espacio disponible. Esa es la respuesta final. Y a esto yo te tengo que dar cuánto mide el incisivo, te tengo que dar la tabla y tú tienes que hacer el cálculo. Y te tengo que dar cuánto es el espacio disponible de la enmarcada que yo quiero, que tú me digas si hay espacio o no. Ok. Solamente nos tenemos que aprender el procedimiento. Ok. Entonces, ¿para qué hacemos todo esto? Porque muchas veces, para los pacientes, vamos a necesitar, lo que nos dé nuestro análisis de espacio, vamos a necesitar hacer una guía de erupción o extracciones seriadas. El apiñamiento se define como la discrepancia o el solapamiento que existe entre el tamaño de los dientes y la longitud del arco. Usualmente o más comúnmente lo encontramos en anteroinferior y en superior a nivel de los caninos. En la clase de los registros o en la unidad de registros vimos que se clasifica leve, moderado, severa dependiendo de la cantidad de apiñamiento, y ahora según su etiología la vamos a clasificar en primaria, cuando es una discrepancia, como dice su definición, entre el ancho mesodistal de los dientes y la longitud del arco. En secundaria, cuando este apiñamiento es causado por factores ambientales como lesiones de caries, exodoncias, pérdida prematura de dientes, o sea, perdí un molar y otro molar se especializó y por eso tiene apiñamiento, todo eso se considera secundario. Y terciario, que no ocurre en el periodo de posadolescencia, que está vinculado con la erupción de los terceros molares. Doctora, pero eso lo desmintieron, por ejemplo, el doctor Silvano, dijo que eso era mentira. Eso es mentira. Sí, es Uno mentira. dice que sí o no es el tema. O sea, un tercer molar que erupcione Lo vamos a ver no todos te en va el- a apiñar en anterior inferior un diente. O sea, lo máximo que él puede hacer, o sea, que él Puede te... impactar el segundo, pero más nada. Pero entonces, los problemas de oclusión en ortodoncia lo vemos como una bolita de hierro. O sea, él está impactando tu segundo. Lo que va a hacer que tu segundo molar por la presión se mueva, ya sea que se lingualice o se vestibularice. Eso va a hacer que ese segundo molar en superior muerda diferente, o que tú tengas un punto de contacto alto. Y un punto de contacto alto va a hacer que del otro lado se extruya algo para compensar O sea, eso. como una cosa en efecto dominó. como En dice. efecto dominó, exactamente. Pero no es que Que no se puede determinar que ay, eso te va a eventualmente hacer eso. Hay pacientes que le pasa, hay pacientes que no. Entonces, la guía de erupción, eso se conoce como todos los tratamientos que hacemos para guiar la erupción de los dientes permanentes lo más correctamente posible a oclusión. Pero la más comúnmente que se realiza es una secuencia de extracciones de dientes primarios para que lo permanente vaya erupcionando mejor. Entonces tenemos guiar la erupción de dientes mal posicionados, remover obstáculos, que puede ser un diente, guiar la erupción por medio de desgastes o extracciones. Déjame poner una foto para que... Y esta puede terminar en extracciones de premolares permanentes, y a esto se le conoce como extracciones seriadas. ¿Por qué sería? Ok. Una guía de erupción. Doctora, ¿por qué sería? Voy. Una guía de erupción es
si yo hago mi análisis de espacio y yo veo que aquí yo no voy a tener espacio, o sea, esos 3 dientes están peleando por el espacio que hay aquí, a simple vista no caben. El que va a erupcionar primero de esos 3, o según la cronología, es el primer premolar. Entonces yo voy a extraer el D para que se erupcione primero. Y esos dientes me dejan de hacer presión en el hueso. Entonces ya después yo voy a extraer este para que erupcione el segundo y de alguna manera yo le voy a poner un aparato para buscar el espacio del canino. Eso es lo que se conoce como secuencia de erupción. Entonces, extracciones seriadas se llama así porque en este mismo caso, si ya yo sé desde un inicio que ese canino no va a tener cómo erupcionar, y es más importante ese canino tenerlo en boca porque es el que me hace aquí la curvatura, la evidencia canina, yo voy a hacer mi secuencia de erupción, voy a sacar mi D, voy a sacar mi E, pero cuando este empiece a erupcionar yo lo voy a extraer, yo voy a extraer un premolar para que el canino tome esa posición. Entonces ya ese paciente no va a tener apiñamiento porque no dejé que el apiñamiento se creara. Corregí el problema antes de que se formara en boca. Lo corregí. Entonces, por eso se llama extracciones seriadas. ¿Qué es esto? Extracciones seriadas se le conoce como la determinación temprana de una falta de espacio severa que va a iniciar con una secuencia de extracciones que van a terminar en extracciones de primero, usualmente son los primeros premolares permanentes, que es como se ve en la foto. Para que la erupción produzca. Entonces, eso no se puede hacer en todos los pacientes, solamente se puede hacer en pacientes con maloclusiones clase 1 ya establecidas, o sea, el engranaje en posterior tiene que estar súper bien en los molares, patrones morfológicos favorables, un plano terminal recto o un escalón mesial, que su overjet y overwide estén en la norma, quiere decir de 2 a 4 milímetros cada una, y patrones de crecimiento hiperdivergentes. Está indicado cuando hay deficiencias de longitud de arco excesivas, discrepancia de tamaño dental, pérdida unilateral de un canino deciduo, recesiones gingivales, transposiciones. Las ventajas de este tratamiento es que permite movimientos más fisiológicos, reduce el tiempo de tratamiento de ortodoncia, reduce la incomodidad del paciente y evita muchas veces, no casi siempre, porque siempre hay algo que resolver, evita los brackets, porque ya yo corregí el apiñamiento. La desventaja de este tratamiento es que es de muy difícil aceptación de los padres, muy difícil, que un papá acepte que un niño, o sea, con los niños, los papás siempre creen que el problema cuando él crezca se va a resolver, o sea, pero lamentablemente en conclusión todo, como dijo ahorita, efecto dominó, bolita de nieve, todo es una cadena. Entonces, muchos de ellos prefieren esperar por si el niño crece. Y es verdad, puede pasar, el niño puede tener un crecimiento anormal y su maxilar expandirse solo y que quepa el diente. Usualmente no ocurre eso y no pasa nada, lo que simplemente que sí se va a formar el apiñamiento y el tratamiento de ortodoncia de ese paciente, como quiera, va a haber que extraer los premolares y va a ser un poco más traumático, porque él va a durar hasta su adolescencia con su canino aquí arriba, lo van a relajar, no se va a querer tomar fotos, el autoestima, etc, etc, y eventualmente sí va a tener su diente posicionado y va a sonreír en toda la foto, pero haciendo esto uno le evita esa fase de incomodidad. Entonces, yo les recomiendo que empiecen a leer, es mucho material. La clase que viene, vamos a ver el último tema que va para el examen, que son los mantenedores de espacio, y luego luego de la exposición, vamos a hacer un pequeño repaso. Okay. Entonces, yo preferiría que los que